Bien, vamos con el primer problemita. El primer problema dice lo siguiente, ¿no? Dice, hay el trabajo realizado por Miguelito si el bloque es de 5 kilogramos, o sea, su masa. Es llevado del punto A al punto B con aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado sobre el plano rugoso, o sea, hay rozamiento. Dice con aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado sobre el plano rugoso. Bien. Y te dan el ángulo que hace el plano inclinado, que es de 37 grados. Y la base que mide 8 metros, ¿no? Vamos recordando algo importante. A ver, por acá, 8 metros. Y aquí 37 grados. Aquí 37 grados. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir la cámara. Mm, Listo, y ahí tenemos el plano inclinado. Eh, Cuando se trata de un bloque en un plano inclinado, tiene una componente del peso, que es masa por gravedad por el seno de alfa, por el seno del ángulo, en este caso 37. Y la normal, lo que vendría a ser la fuerza de reacción de la superficie del plano sobre el bloque, o sea, la fuerza contraria, es masa por gravedad por el coseno. Tomando gravedad como 10, aunque no dicen nada, pero bueno, por las alternativas, aparentemente es 10 metros por segundo al cuadrado. Ya. Eh, o sea, aparte de esta componente que va a ir, va a hacer descender o contraria a la fuerza que va a ascender el bloque, contraria a esta componente del peso, también se tiene la fuerza de rozamiento, contraria al movimiento. La fuerza de rozamiento, ¿qué es? La normal, que en este caso es mg por coseno de alfa, por mu, ¿no? Mu en la constante de rozamiento. La fuerza de rozamiento será masa, que no la conozco, por gravedad, 10, por el coseno de 37, por el, el- la constante de rozamiento, que en este caso es un cuarto. Por dato de problema, es un cuarto. Mu. Bueno, lo que vamos a hacer es sustituir, digo, fuerza de rozamiento. ¿Qué cosa es? Sería m por 10 por el coseno de 37, que es 4 quintos, por un cuarto, ¿no? Si calculamos, sería 10 por 4, 40, entre 5 por 4, 20, 40 entre 20, 2m, donde m, la masa del bloque, 2 por 5, ¿no? 2 por 5 porque es la masa del bloque. 2 por 5, 10. 10 newton en todo caso, ¿verdad? Y la componente, ¿no? La componente del peso que va hacia abajo, está mg por seno de alfa. La componente del peso, vamos a poner acá, fuerza 1, vamos a llamar fuerza 1, es masa por gravedad por el seno de alfa. En este caso será 5, porque la masa del bloque es 5, gravedad es 10, el seno de alfa sería el seno de 37. Eso es 5 por 10 por seno de 37, que es 3 quintos. Sería 50, 50 entre 5, 10 por 3, 30. ¿Cierto? 30 newton. Ya tengo esta componente del peso que es de 30 newton hacia abajo. Tengo la fuerza de rozamiento contraria, que es 10 newton, ¿no? Y tengo la fuerza que aplica Miguel. Porque al bloque, para que ascienda, se le aplica una fuerza F. Bueno, la fuerza resultante, la fuerza F, menos estas dos contrarias, F1, que vendría a ser 30, menos la fuerza de rozamiento, que vendría a ser 10 newton, tendrá que ser igual a la masa del masa por aceleración, ¿no es cierto? Porque en una, en una,
citación de fuerzas. La fuerza resultante, que vendría a ser lo que se obtiene de esta diferencia, es igual a la masa del bloque por la aceleración del sistema. En este caso, m por a. Entonces digo F menos 30 menos 20 menos 40 Newton. Debe ser igual a la masa que es 5 5 por aceleración, ¿no? 5 por 2, 10 Newton. La fuerza entonces será, esto es 40, pasa sumando, 5 por 2, 10, 50. 50 Newton es la fuerza que aplica Miguel para que el bloque pueda subir. Entonces, ¿qué tengo aquí? Eh, Voy a encontrar ahora el trabajo, ¿no? El trabajo efectuado será 50, la fuerza F que aplica, ¿cierto? La fuerza que aplica, el trabajo de la fuerza que aplica será, para la fuerza F, será fuerza 50 por la distancia. En el triángulo 37 grados, si acá es 8 metros, acá es 6 metros. 8, 6 y acá será 10 metros, ¿no? La hipotenusa. Entonces 50 por 10, 500 joule, ¿cierto? La fuerza. Pero si hablamos del trabajo de la fuerza resultante, la fuerza resultante es 5 por 2, 10 newtons, ¿cierto? Porque esta es la fuerza resultante. La fuerza resultante es 10, si el trabajo será 10 por 10. 10 newton hacia arriba por 10 metros de desplazamiento. 10 por 10, 100 joules. Vamos a poner un poco más arriba. Otra vez. El trabajo de la fuerza que aplica Miguel, si es que piden, es el valor de la fuerza que encontramos que es 50 newton por la distancia, ¿no? De aquí, del punto A al punto B, hay 10 metros. 50 por 10, 500 joules. Ahora, el trabajo de la fuerza resultante, ¿cuál es? Es masa por aceleración. La masa que es 5 y la aceleración que es 2. 5 por 2, 10 newton. Entonces, el trabajo de la fuerza resultante será 10 por 10, 100 joules. Vamos a ver qué es lo que están pidiendo, porque también se puede encontrar el trabajo de las componentes, que son trabajos negativos. Entonces, mira, si el trabajo de la fuerza que hace Miguel es de 500 joules y el trabajo de la fuerza resultante es de 100, quiere decir que hay una pérdida de 400 joules. ¿Y qué significa eso? Que tanto la fuerza de rozamiento como el componente del peso hacen un trabajo negativo. ¿De cuánto? De 400 joules. Vamos a ver qué es lo que están pidiendo, ¿eh? O sea, la pregunta, ¿qué es lo que dice? Dice, entonces el trabajo realizado por Miguel vendría a ser 100 joules, porque asciende, ¿no es cierto? El trabajo de la fuerza resultante sería la segunda, porque el trabajo de la fuerza que aplica Miguel es otra, es 500, pero su trabajo se pierde por lo que te acabo de decir, por las componentes. ¿Listo? Esa es la respuesta, 100 joules, la A. La respuesta A. Foto, se lo envío acá, abajo. Ya, vamos con el problema número 2. Vamos a ver qué es lo que dice. A ver. Ya. Dice, un motor consume una potencia de 1,2 kilowatts.
En el sistema internacional, la unidad de potencia es el watts. O sea, acá vamos a tener que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 1000. Les voy a contar acá, voy a colocar acá potencia es 1,2 kilowatts, ¿no? Vamos a poner acá potencia 1,2 kilowatts. A ver, 1,2 kilowatts. Eso vendría a ser 1,2 por 1000 watts. O sea, 1200 watts. ¿Sí? Ya. Vamos a ver, ¿qué más dice? Vamos a ver esa hojita. Ya dice, es capaz de elevar cargas de 108 newtons, o sea, levantar un peso, una fuerza de 108 newtons. Vamos a colocar aquí 108 newtons, con una de peso a 10 metros por segundo. Eso es, son unidades de velocidad, metros por segundo, o sea, distancia desplazada por unidad de tiempo. 10 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la eficiencia del motor? Ya, vamos a calcular cuánto es eso. ¿Cómo? Recordando una formulita, ¿no? ¿Cuál es? La potencia real. En este caso, es fuerza por velocidad. Bueno, vamos a recordar lo anterior. Es trabajo entre tiempo, lo que es lo mismo, fuerza por velocidad. Fuerza es de 108. Por velocidad, que es 10, sería 1080 watts. Entonces hay ¿cómo dice? Eficiencia, ¿no? Esto es lo que teóricamente sería el motor, lo que dice en la placa del motor de repente, pero esto es lo real. Entonces 1200 es el 100%. Teóricamente es la supuesta potencia del motor, pero solamente es capaz de trabajar o producir una potencia, perdón, de 1080 watts. ¿Cuál será el porcentaje? X será igual a qué? Como son magnitudes proporcionales, 1080 por 100 entre 1200. 1080 por 100% entre 1200. 1, 2, 1, 2. Tengo entonces 108 entre 12, 9 y un cerito, 90%. Entonces la potencia del motor, la potencia real, es de 90%. Vamos a ver las alternativas. La alternativa es la A otra vez, 90%. Es la potencia real del motor. La alternativa es la A. Ok, le tomamos una foto. Aquí. Ya, vemos el número 3 que dice, si el bloque de 10 kilogramos desciende con velocidad constante, calcular el trabajo realizado por la fricción, ¿no? Cuando el bloque se desciende 12 metros, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si desciende con velocidad constante, ¿qué significa? Que debido a la componente del peso, que es la que lo hace caer en realidad, ¿no es cierto? Debe ser igual a la fricción para que descienda con velocidad constante. Vamos a un gráfico, ¿ya? Vamos a ver aquí un ratito. Vamos acá. Ya, mira. Nuestro plano inclinado.
37 grados. Dice que acá es 37 grados. Acá está el bloque. ¿Acuerdas que te dije que desciende con una componente que es igual a masa por gravedad por el seno del ángulo del plano inclinado? Por el seno, en este caso, de 37. Esta es la componente que lo haría descender. Pero como hay rozamiento, es una fuerza contraria, la fuerza de rozamiento, la que estás viendo, Fr, para que descienda con velocidad constante, estas dos deben ser iguales. Entonces, ¿qué digo? La fuerza de rozamiento es igual a la masa por la gravedad por el seno de 37. ¿Y eso cuánto es? La masa dijo que es, creo que 12, no, 12 no, vamos a mirar mejor el dato. A ver, ¿dónde está? La masa es de 10 kilogramos y desciende 12 metros. Ya, vamos a ver acá. La masa es de 10 kilogramos, entonces será 10 por la gravedad, que es 10 por el seno de 37. Es 3 quintos. 10 por 10, 100. 100 entre 5, 20 por 3, 60. 60 newton. ¿De acuerdo? La fuerza de rozamiento es igual a esta componente. ¿Y cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento? Será fuerza por distancia. En este caso es, como es contrario, se considera como negativo. Contrario al movimiento. A este me refiero. Menos 60 por 12. 12 metros, porque es la distancia que recorre. Si multiplico menos 60 por 12, me da menos 720. Fuerza por distancia es trabajo, unidades, joule. Por lo tanto, el trabajo es negativo. En este caso, porque la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento. Eso es lo que significa el signo menos. Entonces veamos qué alternativa le corresponde. La alternativa C. La alternativa C. Ya, vamos con el número 4. No, no, no sé qué pasa con esto. Ya, a ver. Dice, se suelta un móvil desde el punto A, como está viendo en el gráfico, y este recorre, dice, una trayectoria ABC, y deteniéndose finalmente en el punto C, sabiendo que mu es 3 séptimos en toda la superficie, calcular el ángulo θ. Bien, vamos a trabajar este problema con lo que se llama la energía mecánica. Ya, la energía en un punto, la sumatoria de la energía potencial más la energía cinética, ¿no? Pero como acá no hay movimiento, o sea, inicialmente no hay movimiento en el punto A, se suelta, lo único que va a tener es la energía potencial. Una vez que lo suelte, en la trayectoria de AB y luego BC, va a perder toda esa energía. ¿Y por qué va a perder? Porque va a actuar en el tramo AB y en el tramo BC, va a actuar la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento va a realizar trabajo negativo. Y como realiza trabajo negativo, eh, se va a detener en el punto C, ¿no? Porque toda la energía que tenía en el punto A, que sería energía potencial y no cinética, luego, al comenzar a caer, comienza a tener dos cosas. Una, la energía potencial y la energía cinética. Mientras que una va a disminuir, porque va a disminuir la altura, la otra va a ir aumentando, ¿no? Porque su velocidad comienza a incrementarse por la gravedad. Bien, vamos a hacer un gráfico para analizar lo que acabo de decir. Vamos a ver un ratito. Por acá. Ujú. Cae. Y luego continúa por aquí. Ya.
en este punto, vamos a ver acá. ¿Listo? De la distancia de este punto C. Y por acá, ¿qué más tenemos? Creo que nada más. Esto, ¿no? Ya, perdón, la distancia de es esto, altura. Ya, vamos a abrir la cámara de la pizarra. El coeficiente de rozamiento mu es 3 séptimos. Y nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Listo, vamos entonces a lo que corresponde. Vamos, ahí está, ¿no? Aquí es un plano horizontal de un coche. Acá no vamos a dibujar un coche. Ahí está el cochecito, ¿cierto? Como te decía, en este punto tiene energía potencial, porque no está en movimiento, ¿no? Entonces, la energía potencial aquí, energía potencial, es masa por gravedad por la altura. Bueno, la altura del sistema es esta, ¿no? El sistema referencial. Masa, gravedad por altura, que en este caso es D. Toda esa energía la comienza a perder desde que comienza a caer, ¿no? En el plano inclinado. Luego sigue perdiendo de acá por la fuerza de rozamiento, contraria. Siempre la fuerza de rozamiento actúa en sentido contrario. ¿Sí? Entonces vamos a poner así. La energía potencial, masa por gravedad por distancia. Todo eso menos la fuerza de rozamiento en este tramo. Que hemos dicho, la fuerza de rozamiento es mu por la normal. En este caso, mu es 3 séptimos, ¿no? La constante de rozamiento. O lo ponemos primero, lo vamos a expresar en términos literales, ¿ya? Mu por la normal, por la distancia. Acá hay una distancia, ¿no? Que no voy a decir D, una distancia X, por decir. Repito, la fuerza de rozamiento es mu por la normal, por la distancia que del punto A, acá está el punto A, al punto B. Eh, por X, ¿no? Ya está. Acá hay un trabajo, fuerza, rozamiento por la distancia, menos el trabajo realizado en este tramo, ¿no? Que acá también sería mu por la normal. Vamos a llamar normal 1 en el plano inclinado y acá normal N2 en todo caso. Esta es la fuerza por la distancia. ¿De acuerdo? ¿Eso es cuánto? Cero. Cero. Ya. Ahora, vamos a ir reemplazando. Este es masa, gravedad por distancia. Masa no lo tengo. Podría reemplazar este G por 10, ¿no? Ahí lo reemplazamos. Por 10 y por D. En todo caso diríamos 10. No conozco la masa y tampoco la distancia. Menos mu, que es 3 séptimos. La normal, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdas que en un plano inclinado la normal es la masa por gravedad por el coseno, no por el seno, ¿ah? El coseno. Masa por gravedad por el coseno. Masa, gravedad que es 10, el coseno de teta, ¿cierto? Masa por gravedad por el coseno, esta es la normal. Por la distancia X. Esa distancia tiene una relación con D y con teta. Aquí la vamos a ubicar, mira. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Mira. ¿Qué función es?
seno. Por lo tanto, x debe ser la distancia entre el seno. En lugar de x, voy a colocar distancia por el seno de teta. Menos mu, otra vez 3 séptimos, por la normal. En este trayecto, la normal es contraria al peso. Ahí no tiene, como ya no está en plano inclinado, simplemente es masa por gravedad. Sí, si acá está el coche, el peso es hacia abajo, la normal es hacia arriba. Siempre es perpendicular. Acá también, ¿no? Perpendicular. ¿Qué más? Mu por la normal, que es mg por la distancia. Eso es cero. Puedo simplificar. Se va m, los tres. Acá puedo colocar 10 por d, ¿no? Por 10 por d igual a cero. Se va d, se va d acá y también se va d. Entonces, ¿qué tenemos? Atención, ya es una situación netamente aritmética nada más. Y un poco trigonométrica de paso, ¿no? 10 menos, acá va a ser 30 séptimos. Coseno entre seno es cotangente. Menos 30 séptimos. ¿Sí? Igual a cero. Como todos tienen denominador 7, todo lo va a multiplicar por 7. Por 7 sería 70. Por 7 sería 30 cotangente de teta. Por 7 sería menos 30. Igual a cero. Creo que ya lo tenemos más claro, ¿no? Mira, perdón. 70 menos 30, 40. Pasa con signo negativo. Cotangente de teta. Otra vez, 70 menos 30 es 40. Pasará como menos 40. Sobre menos 30. Se van menos entre menos. Me queda 0 y 0. 4 tercios. ¿De qué ángulo la cotangente es 4 tercios? Vamos a recordar el triángulo 3, 4, 5. ¿Verdad? Vamos a ver por aquí. Y acá es 37. Este es 3. Este es 4. Este es 5, ¿no? La cotangente, ¿qué cosa es? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. 4 tercios. O sea, 37 es el ángulo. Entonces, entonces, teta será de 37 grados. Teta es 37 grados. Vamos a ver cuál es la alternativa. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Es la letra C, 37. Faltó la bolita de grados, ¿ah? Pero es 37 grados. ¿Ok? Ya, listo. Ujú. Vamos a tomar una foto y te lo envío para que lo pases. Acá, una foto. La alternativa es la C, 37 grados. ¿No?
Ya, vamos a ver. Ujú. Ah, listo. Bueno, 4 de... Bien, vamos a ver ahora los ejercicios planteados en la de aritmética. Vamos en la 1. ¿Qué dice? 1. Dice para el numeral 77.077, 77.077. Indica cuántos divisores tiene. Bien. Eh, Vamos a descomponerlo en primer lugar para saber, para aplicar las relaciones que ya sabemos, para encontrar el número de divisores. Bueno, directamente estamos viendo que ahí tiene séptima, ¿no? Porque mitad no tiene. O sea, el orden para hacer el análisis es mitad, tercia, quinta, 5, 7, onceava, treceava, todos los números primos. No tiene mitad porque no termina en cifra par, no tiene tercia porque la suma de las cifras es 28, 7 por 4, 28, 28 no es múltiplo de 3. No tiene quinta porque no termina en cero ni en 5. Séptima sí tiene, ¿no? A la vista nomás, séptima. Vamos a sacarle la séptima. Es un número capicúa, ¿no? Si la lectura es de izquierda a derecha, y sería lo mismo que derecha a izquierda, ¿no? A ver, entonces séptima sería 1, 1, 0, 1, 1. Uno, ah, ah, ya. De ahí seguiría onceava. Sí tiene onceava porque al sumar las cifras, saltando un dígito, al sumar los dígitos, ¿no? Saltando uno, 1 más 0 más uno, ¿cuánto es? 2. Le quito los que quedan, 1 más uno, 2. El resultado es cero, y cero es múltiplo de 11, por lo tanto tiene onceava. Onceava. Onceava de 11 es uno, sería cero. Onceava de uno también es cero, y onceava de 11 es uno. Ya tengo 1001. Mm, Habría que ver si sigue teniendo onceava, ¿no? Mira, saltando uno, uno más cero, uno. Y la suma de los dos, uno más cero, uno, uno menos uno, cero. También tiene onceava. A ver, 1001 entre 11. 10 entre 11, no, a 9, ¿no? 99. Sobra uno. 11 entre 11, 1, 91. Entonces tiene onceava, 91. 91. Tiene séptima, ¿no? ¿Recuerdan la regla? La regla es, si separo el primer dígito de la derecha y coloco el doble de esto y al restar obtengo un múltiplo de 7, el número tiene séptima. Bueno, 91 tiene séptima. Séptima de 91 es 13. Y treceava de 13, 1. Entonces ya tenemos, ¿qué cosa? El número descompuesto de sus factores primos. El número n será 7 al cuadrado por 11 al cuadrado por 13. Ya. Entonces aquí vamos a establecer lo siguiente. ¿Cuántos divisores tiene? El número de divisores, ¿recuerdas? A cada uno de los exponentes le sumo la unidad y lo multiplico entre ellos. 2 más uno por 2 más uno por uno más uno. Eso es 3 por 3 por 2. 9 por 2, 18. 18 divisores. 3 por 3, 9 por 2, 18.
Ya. Es el total, ¿no? El número de divisores está compuesto por qué? Mira, el número de divisores total, ¿ah? Es el número de divisores primos más el número de divisores compuestos más uno. Entonces, si yo quisiera encontrar, a ver, por ejemplo acá, 18, ¿no? Es el número total de divisores. ¿Cuántos divisores primos tiene? Tiene 7, 11 y 13, o sea, 3. El número de divisores compuestos más la unidad. Si yo quisiera el número de divisores compuestos, 3 más 1, 4, pasa restando 14. Entonces, el número de divisores compuestos es 14. Vamos repasando entonces. El total de divisores es 18. Está acá, total. El número de divisores primos son 7, 11 y 13. Van 3. La unidad también es un divisor, pero no es ni primo ni compuesto. Y el total de divisores compuestos, que son cualquier número. O sea, los divisores primos son aquellos que tienen más de dos divisores. Entonces, si yo sustituyo o luego de sustituir y pasar restando, el número de divisores compuestos es 14. Bueno, vamos a ver qué nos piden. Ah, vamos a ir parte por parte. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Cuántos divisores tiene? Dice la pregunta A. ¿Tiene cuántos? 18, como hemos calculado. La pregunta B. ¿Cuántos divisores son compuestos? Acabamos de calcular. 14. Siguiente. ¿Cuántos divisores son propios? Cuando dice son propios, es todos menos la unidad. O sea, 17. 17. Listo, seguimos. ¿Cuántos divisores son múltiplos de 77? Luego dice cuál es la suma de sus divisores. También ese es por fórmula. Entonces vamos a la D y la E. La D entonces dice cuántos divisores son múltiplos de 7, 7. Regresamos. Vamos a tomar una foto y lo vamos a borrar. ¿Ya? Vamos a ver. La D dice cuántos son múltiplos de 77. Cuando te pidan eso, busca que eliminar 77. ¿Cómo se genera el 77? 77 es 7 por 11, ¿no es cierto? O sea, acá hay un 77. Entonces voy a trabajar o voy a preguntarme cuántos divisores tiene 7 por 11 por 13, los que quedan. 7 por 11 por 13. ¿Por qué? Porque en todos ellos va a incluir 77. Entonces, digo acá, el número de divisores debe ser exponente 1, exponente 1, exponente 1. Le sumo 1 a cada uno. ¿Y qué obtenemos? Vamos a ver. 2 por 2 por 2. O sea, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Solamente 8. Nada más. Será múltiplo de 77. 8. La respuesta de la D es 8. Y la E, a ver, si mal no recuerdo, a ver, vamos a ver cómo es la E. La pregunta es, la suma, ¿no? De sus divisores. A ver, la suma de sus divisores. Vamos a calcular esa suma. La suma de los divisores es, ¿recuerda la descomposición?
era 7 al cuadrado más 1, 2 más 1, menos 1 entre 7 menos 1, por 11 a la 2 más 1, menos 1 entre 11 menos 1, por 13 a la 1 más 1, menos 1 entre 13 menos 1. Esa será la suma de los divisores. A ver, vamos a usar nuestra calculadora. Bien, entonces aplicando la fórmula y luego usando nuestra calculator, hemos obtenido que es 106.134. La alternativa, perdón, alternativa no. La pregunta es 106.134. Esa será la respuesta. La pregunta es. Entonces vamos a tomar una fotito y continuamos con la número 2. Y vamos con la pregunta número 2. ¿Qué me están diciendo? Que n es 189 a la n mayúscula es igual a 189 a la n minúscula, tiene 132 divisores propios. Calcular n. ¿Qué significa 132 divisores propios? Que el número en total tiene 133 divisores, ¿no? Porque se le agrega 1. Entonces vamos a la pantalla, vamos a la pizarra. Lo voy a descomponer. 189 en sus factores primos. Tiene tercia, mitad no tiene, sería 63. Tiene tercia, 21. Tiene tercia, 7. Tiene séptima, 1. O sea, 189 a la n no es otra cosa que 3 al cubo por 7 todo a la n. 3 a la 3n por 7 a la n. El número de divisores es, número de divisores, acuérdate, a cada uno se le suma la unidad, a los exponentes me refiero. 3n más 1 por n más 1. Tiene que ser igual a 132 divisores propios más 1. Es el total de divisores. Digo entonces, 3n más 1 debe ser igual a 133. Si yo descompongo 133, un poco para intentar calcular directamente, tiene tercia, mitad tercia no tiene, quinta tampoco, séptima. Séptima es 1, 19. 19 a 1. O sea, esto es 7 por 19 o 19 por 7. Yo, mira, para que me n, el menor parece que es n más 1, ¿no? Porque este es más grande. Si n más 1 es 7, yo diré que n es 6. 6 más 1 es 7. Y 6 por 3, 18 más 1, 19. Cumple. Entonces, n vale 6. Por tanteo, ¿no? Pero un tanteo que coincide, ¿no? 7 sería el menor. N más 1, 7, por lo tanto, n vale 6. ¿Y cómo lo compruebo? Porque tú dirás, profesor, ¿y por qué no puso 9? ¿Por qué no puso 10? Estoy basándome en los menores. El menor. Entonces, para que se compruebe, hay que reemplazarlo en el otro. Y si te da 19, ese es 6, ¿no? 3 por 6, 18 y una 19. Cumple. Entonces, n vale 6. Listo. Vamos a la siguiente. Ya, vamos con la 3 entonces ahora. Vamos a leer la 3, el enunciado. ¿Qué dice? El máximo común divisor de estos dos numerales, ¿no? Porque la línea horizontal en la parte superior indica que es un numeral. Dice 2n, 6n, es un numeral, y el otro que es m3, m más 2, también es otro numeral. Este paréntesis significa que es un dígito, o sea, por más que le sumes 2, tiene que ser un dígito, del 0 al 9. Bueno, 0 que no, bueno, podría ser, o sea, m tendría que ser menos 2, pero es imposible, ¿no? Se analiza luego, a ver, no, esos son los numerales. Ya, ¿qué más dice? Dice el texto, es un número, el máximo común divisor de esos dos es un número capicúa. ¿Qué es aquel número de dos cifras, dice? Significa que leído de izquierda a derecha o derecha a izquierda representarían lo mismo. O sea, son de la forma AA, por ejemplo, o XX, o YY.
¿Cuántos divisores comunes tienen dichos números? Es la pregunta. Entonces, tienen como máximo común divisor, de acuerdo al texto, eh, número de esta forma, ¿no? Capicúas. ¿Qué significa esto? Que en realidad son múltiplos de 11, porque podría ser 11, 22, 33, 44, es decir, obligatoriamente múltiplo de 11. Ya, analicemos. Para que este número sea múltiplo de 11, porque su máximo común divisor es 11, quiere decir que este es múltiplo de 11 y acá también múltiplo de 11. Tienen como divisor común a 11, el máximo común divisor. Entonces, este es un múltiplo de 11. ¿Recuerda la regla? Saltando uno debe ser igual a la suma de los otros dos, ¿no? Entonces, si yo sumo n más n, que sería 2n, debe ser por lo menos igual a 2 más 6. Entonces digo, n vale ¿cuánto? 2 más 6, 8. Entre 2, 4. Entonces voy a decir que el primer número, ¿cuál es? 2, 4, 6, 4. Primer numeral. Aquí, en el segundo. Algo similar, ¿no? Asume los dos para hacer múltiplo de 11. Por lo menos debe ser igual a, bueno, en este caso al central nada más. Yo digo, m más 2 más m menos 3 debería ser 0. Pero si yo analizo, aquí sería 2m igual a menos 1. No, perdón, igual a 1. Pues acá va a quedar 2m menos 1 igual a 0. Por lo tanto, sería un medio, ¿no? Absurdo. Entonces, si no es 0, entonces me voy por 11. Ahora sí creo, ¿no? 12m será igual a ¿qué? El 3 pasa sumando 14 menos 2, 12. M vale 6. Entonces, ¿cuál es el otro número? 6, 3, 8. 638. 638. Estos son los dos números. Ya, ahora, ¿cuál es la pregunta? Vamos a analizar la pregunta, que es lo que dice. eh, ya está. Dice la pregunta, ¿cuántos divisores comunes tienen dichos números? Es de acuerdo a la cantidad, de acuerdo al máximo, los divisores del máximo común divisor, no serán los divisores comunes. Entonces, como ya encontramos que esos son los números, voy a encontrar el máximo común divisor de esos dos. Lo podemos hacer por el método de Euclides también, o si no por descomposición ¿cómo se dice? Simultánea, ¿no? De ambos, podría ser. A ver, lo vamos a sacarle lo común, pues, ¿no? De hecho, que ambos tienen onceava. Onceava. 2464. 224. 638 entre 11. 58. ¿No? Entonces, luego tiene mitad. Sería 112. Y mitad acá es 29, ¿no?
Ya, entonces, ¿qué digo acá? El máximo común divisor es 22, ¿no? O sea, 2, 2. ¿Cuántos divisores tiene? Número de divisores. Será, como es 11 o 2 por 11, a cada exponente le sumo 1, ¿no? 1 más 1 por 1 más 1. Los exponentes de 2 y de 11. ¿Cuánto me dará esto? 2 por 2, 4. 4 es la respuesta. ¿De acuerdo? Vamos a ver, siguiente. A ver aquí. Ya, seguimos entonces con esta pregunta, la número 4. Vamos a verla. Dice, el número que tiene esa forma está descompuesto canónicamente, o sea, de sus factores primos, pues, y tiene 6 divisores. ¿Y cómo se obtienen esos 6 divisores? Si ya está compuesto de sus factores primos, al sumarle la unidad a cada exponente y multiplicarlos entre ellos, debe dar 6. Vamos a la pizarra y digo entonces, el número de divisores. Entonces, el número de divisores. A cada exponente le sumo 1. A más 1 por B más 1 tiene que ser 6, por condición del problema. Entonces, si analizo, la única posibilidad es que sea 2 por 3, ¿no? 6, entonces, vamos a ponerlo aquí como un producto de números primos, 2 por 3. Si esto es 2 y esto es 3, analizo. A tendría que ser ¿cuánto? 1. Y B debe ser ¿cuánto? 2. Entonces, vamos a ir reemplazando los posibles valores de estos números primos. Empecemos. N. Si n minúscula fuera 2, mira, exponente 1, estoy reemplazando. ¿Y por qué 2? Porque este es un número primo. Acá sería 2 menos 2, 0. 0 no es un número primo, ¿no? O sea, esta posibilidad anulada. Acuérdate que cuando ponga n, acá será n menos 2. Ya, siguiente. Siguiente número primo, el 3. Si acá fuera 3, acá sería 1. Y acá sería 3 menos 2, 1 al cuadrado. Tampoco, 1 no es un número primo, es la unidad, eliminado. Siguiente número primo, 5. 5. 5 a la 1, y acá sería 5 menos 2, 3 al cuadrado. Una posibilidad, primera posibilidad que encontramos. Acá sería 9 por 5, 45. Y no sería tomado en cuenta porque dice que tiene que ser número de 3 dígitos o 4 dígitos. Y acá 45 solamente tiene 2 dígitos. ¿De acuerdo? O sea, también eliminado. Seguimos. Si acá fuera 7 a la 1, 7 menos 2, 5 al cuadrado. Acá sería 25 por 7. A ver, 25 por 7. 25 por 7 sería 175. Sí, está la posibilidad de 3 cifras, ¿no? Siguiente. Si fuera el siguiente número primo del 7, ¿quién viene? El 11. Acá sería 11 y acá sería supuestamente 9. 11 menos 2. 11 menos 2, 9. Pero 9 no es primo, entonces elimina esa posibilidad. Siguiente, 13. 13 a la 1 menos 2 unidades serían 11. 11 al cuadrado por 3. Digo, por 13, ¿no? Pero 13 por 121. 121. ¿Cuánto es? 1573. 1573. ¿Cierto? ¿Está bien?
A ver, siguiente. Después del 13 tenemos el 17, ¿no? 13, 17. 17 menos 2, 15. 15 no es primo. 19. 19 menos 2, 17. Acá la 1 por 17 al cuadrado. 19 por 17 al cuadrado. Vamos a multiplicarlo. 19 por 17 al cuadrado. 5491. Van tres números. A ver, seguimos probando. Por aquí, a ver. Siguiente número primo del 19 sería el 23. Y 21 al cuadrado. Nada. 23, 29. Ajá. 29 menos 2, 27 no es. 31 a 31. 31 por menos 2, 29 al cuadrado. 29 al cuadrado si es un número, perdón, 29 si es un número primo, al cuadrado por 31, que también es primo. Ya saldría 26.071. 5 dígitos, no se rechaza. ¿Sí? Ahora al revés. Claro. ¿Cómo que al revés? Acá he supuesto que es 2 por 3, pero también podría ser 3 por 2, con lo cual A sería 2 y B sería 1. O sea, acá sería, primera posibilidad, 7 al cuadrado por 5. La otra, 13 al cuadrado por 11. La otra, 19 al cuadrado por 17. Y la otra sería, dije 23, 29, 31 al cuadrado por 29. Habría que ver esa, ¿no? Bueno, a ver, 31 al cuadrado por 29. Vamos a ver, primero estas. Sería 49 por 5, 245. Tres cifras. 169 por 11, 1859. Cuatro cifras. 19 al cuadrado por 17. 6137. Cuatro cifras. Y la que acabo de decir, ¿no? 31 al cuadrado por 29. Vamos a ver. 31 al cuadrado por 29. Ya ha salido con cinco cifras. No, con cinco dígitos en todo caso. Entonces solamente hay seis posibilidades. Esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Números que cumplen con las condiciones que han dicho y que tienen tres o cuatro cifras. ¿Bien? Una foto. Le envío. Tomamos foto. Listo. Vamos con la quinta. Quinta, quinta, quinta. Vamos a ver. La quinta. Ya. La quinta, quinta. Ah, quinta, quinta. ¿Dónde está?
Dice la quinta. 3 varillas de aluminio. A ver, vamos a colocar la- estábamos grabando. Ya estábamos grabando. Vamos a la quinta entonces. Perfecto. Ya. ¿No? Vamos a ver. ¿Qué dice la quinta? 3 varillas de aluminio miden 210, 240 y 600 centímetros. Se dividen en el menor número. Entonces, razonamos. Si yo quiero el menor número, los pedazos, pedazos, los trozos, como dice acá, serán de la mayor longitud posible. Y para que sean de la mayor longitud posible, tiene que ser un divisor común de los tres y el mayor posible. Eso se llama máximo común divisor. Entonces, lo que vamos a encontrar entonces para responder a la pregunta A es el MCD, ¿no? El máximo común divisor. 210 de 240. A ver, vamos a jalar esto hacia atrás. 210, 240 y 600. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a ver acá. Encontrar el máximo común divisor. Décimas para ir acelerando. 21, 24 y 60. Tercia, 7, 8 y 20. Entonces, el MCD es el mayor, es el trozo, los trozos de mayor longitud que se pueden sacar a la vez de los tres. Del primero salen 7, del segundo salen 8 de 30 y del tercero salen 20 de 30. Ya, vamos a responder a la pregunta porque son tres. A, B y C. Vamos a ver qué dicen. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la medida estándar de las 3 varillas? Si todos están en centímetros, 30 centímetros es la primera respuesta. Siguiente, ¿cuántos trozos resultan? Habrá que sumar 7 más 8 más 20. O sea, eso da 35. ¿Cuántos cortes se realizan? A ver, si son 30, bueno, del primero, si dividimos 210 entre 30, digamos 7 trozos, son 6 cortes, siempre uno menos. Siempre es uno menos. A ver, vamos aquí a la pizarrita. Miren, el máximo común divisor, o sea, saco de 210, saco 7 trozos de 30, 8 trozos de 30, 20 trozos de 30. O sea, de igual longitud y la menor cantidad de trozos posible, ¿no? La menor cantidad. ¿En cuántos trozos en total? 7 más 8 más 20, 35. Ahora, ¿cuántos cortes se hacen? De esta varilla, digo, 7 trozos, uno diría 7 cortes. No. Acuérdate que si tengo una varilla, para dividirlo en dos, simplemente hago un corte. Si tengo otra varilla y quiero dividirlo en 3 partes iguales, ¿cuántos cortes hago? Uno, dos. Siempre el número de cortes es una unidad menos que el número de trozos que yo deseo obtener. 3 trozos, 2 cortes. Entonces, la cuestión es, ¿cuántos trozos voy a cortar de la primera varilla? O sea, ¿cuánto debo cortar? Claro, ¿cuántos cortes debo hacer? Si acá es 7, 6 cortes. Si acá es 8, 7 cortes. Si acá es 20, 19 cortes. Si lo sumo, 6 más 7, 13, 13 más 19, 32. 32 cortes. Y ahí estarán las 3 respuestas. Ok, le tomamos foto. Pasamos inmediatamente a la siguiente. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. A sumar 3 números primos menores que 15. Vamos a ver cuáles son los 3 números primos menores que 15. Tenemos el primer número primo, el 2. Muy bien. Ya, el 2 menor que 15, ¿ah? 2, después el 3. ¿Quién más?
el 7 y el 11 y también el 13. Todos esos son primos menores que 15. ¿Qué más dice la pregunta? A ver, ¿qué dice la pregunta? Ujú, ya. Resulta un número primo, o sea, otro número primo que es divisor de 1955. Ya vamos a descomponer 1955. Vamos a buscar cuáles son los... Se borra esto, no se ve bien. ¿Cuáles son los divisores de 1955? Mitad no tiene tercia, quizás, a ver. Acá sería 10 más 10, 20, no tiene tercia. Quinta sí, de todas maneras. 5 por 3, 15, 45, 9, 1. Eh, vamos a ver qué más tiene. 4, parece que no es. Puede ser, a ver, un número tal. 11, onceava no tiene, treceava. Treceava tampoco tiene, 17ava. A ver, vamos a ir entre 17, a ver. 3, 9, 1 entre 17. También hay una regla, pero ahí está, sí, está. 17ava. 23. Y 23 es un número primo, 1. Entonces, dice que sumado a esos tres números primos, resulta otro número primo que es divisor de 1955. La pregunta es, ¿cuáles son los divisores primos de esa cantidad? ¿O 5, o 17, o 23, ¿no? Son los tres números primos que son divisores de 1955. La pregunta es, ¿puedo obtener de la suma de tres números primos 5? Imposible, ¿no es cierto? O sea, desechado esta posibilidad. Siguiente. Puedo obtener de la suma de tres números primos que están acá 17 y observo 5. Puede ser, no. 2 más 3, 5. Más 11, 16. Nada que ver. No, tampoco. 23. Sí, ¿no? Ya lo vieron. 13 más 3, ¿cuánto es? 16. Más 7, 23. Entonces ya tengo los tres números primos del cual me habla. Vamos a regresar a la pregunta. Dice, calcula dichos números. Bueno, los números son 3, 7 y 13. No me dicen allá el producto, nada. Simplemente me dicen, calcula esos números. Entonces, los números son 3, 7 y 13. ¿Ok? Esa es la respuesta. A ver. Ya, vamos entonces con el número 7. ¿Qué es lo que dice la 7? Oh, 7. Las dimensiones de un jabón de tocador son de 18, 12 y 3 centímetros. 18 centímetros, coma, 12 centímetros y 3 centímetros. Se comercializa en cajas cúbicas que contienen una cantidad exacta de jabones sin que sobre espacio. ¿Cuál es la mínima arista de la caja? Bueno, vamos a analizar los datos y de qué se trata. Entonces, si yo me imagino una caja cúbica, un cubo, para que sea exacto, o sea, el número de jabones que voy a guardar, tiene que ser un múltiplo de 18, un múltiplo de 12
y un múltiplo de 3. O también cualquier distribución, ¿no? Por si acaso. Puede ser que acá sea múltiplo de 12, no hay problema. Pero de hecho que las aristas deben tener esa característica. Como yo quiero que sea, atención, vamos a ver qué es lo que está pidiendo. Vamos a ver qué dice. ¿Cuál es la mínima? Está mal hecha la pregunta. ¿Cuál es la mínima arista o no? ¿Cuál es la mínima longitud de la arista de cada caja o de la caja en todo caso? La arista, no hay mínima arista, hay mínima medida. Pero bueno, ya. Entonces, como me dicen la mínima, voy a encontrar o debo buscar el mínimo con un múltiplo de estos tres. De, de 3, 18 y 12, ¿no? Ahí vamos a buscar el mínimo con un múltiplo, el MCD. 18, 12 y 3. Tercia, 1, 4, 6. Puedo sacar de una vez a ver, bueno, mitad ya. Mitad, 2, 3. Mitad, 1. Tercia, 1. ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo? El MCM, 36, ¿cierto? 3 por 2 por 2 por 3. 36 centímetros. O sea, acá tiene que haber 36 centímetros. La mínima longitud para, ¿no? Porque me dicen la mínima longitud de cada arista. Entonces, creo que esa es la primera pregunta. Vamos a leerla. ¿Qué dice? Vamos a ver. ¿Cuál es la mínima longitud? 36 centímetros. ¿Cuántos jabones contiene cada caja? ¿Cuántos jabones? Vamos a calcular. Bueno, si para este lado pongo lo de 18 centímetros, 18, acá de 18 centímetros, acá entrarían 2, ¿sí o no? 18 con 18, 36. Si para este lado pongo los de 12 centímetros, o sea, la lista, ¿no? De la caja. O sea, si me refiero a esto, ¿no? Miren, te lo pongo así. Si fuera 18, esto, 18 más 18, 36, ¿no? Y si esto mide, esta parte de acá, lateral, mide 12, lateral mide 12, ¿cuántas pongo? 12, 12, 12, 3, ¿no es cierto? Acá habrían 3. Y si aquí la altura de cada caja, la altura de cada caja, no miren, tiene 3 dimensiones. Largo, ancho y altura, ¿no? Altura, la altura, si lo pongo altura, esta. De 3 centímetros, de 3 centímetros acá, ¿cuánto se daría? 12. O sea, aquí, dos cajas de 18. Tres cajas de 12. Y 12 cajas por el lado del 3, ¿no? Para encontrar la cantidad de cajas, multiplico 2 por 3 por 12. 72 cajas. Ya, vamos contestando entonces a cada pregunta. A ver. ¿Cuál es la mínima? Ya hemos dicho, la mínima es A, 36 centímetros. B, ¿cuántos jabones contiene cada caja? El producto, 2 por 3 por 12. 72 cajas. 2 por 3 por 12. C. ¿Cuántas cajas de estas dimensiones necesito para comercializar 7.200 unidades? ¿No? Entonces digo, si en cada caja
entran en cada caja, entran 72, para 7.200 unidades, habrá que dividir, ¿no? 7.200 entre 72. 100 cajas, ¿cierto? 100 cajitas. Vamos a ponerlo acá para que se distinga. Acá de 18 centímetros. Aquí de 12 centímetros. Y de 3 acá, ¿no? Ya, listo. La A, la B y la C. Listo, vamos a ver. Con un poquito. Y listo. Entonces, vamos a la 8 que dice terminar la impresión del libro de Matemática Razonada. Al hacer grupos de 9 libros sobran 4, pero agrupados de 5 sobran 3. ¿Cuántos libros sobran si se empacan en cajas de 45 libros? Listo, entonces estamos diciendo que el número de libros será un múltiplo de 9 más 4. ¿Por qué? Porque si lo agrupo de 9 en 9, sobran 4. Eso es lo que quiero decir aquí. Siguiente. Si lo agrupan de cuánto, a ver, vamos a ver. Y si lo agrupo, pero agrupado de 5 en 5, sobran 3. Vamos a poner acá ese siguiente dato. Entonces el número también es un múltiplo de 5 más 3. Ya. Ujú. Vamos a razonar un ratito. A ver. Mm, 5. Vamos a ver, vamos a ver. Cinco. A ver, vamos a pensar, vamos a poner stop, ¿ya? Listo. Entonces, analizando, tengo que buscar un número de libros que tenga esta característica. Si los agrupo de 9, me sobran 4. Y si los agrupo de 5, me sobran 3. Si empiezo por la segunda, el segundo dato, la segunda premisa o la segunda afirmación, este múltiplo de 5 más 3 tiene dos posibilidades. Si el múltiplo de 5 termina en 0, a sumarle 3 terminaría en 3, ¿no? Si el múltiplo de 5 termina en 5, al sumarle 3 terminaría en 8. Razonando, retrocedo acá. Si termina en 8, yo le resto 4, debo obtener un múltiplo de 9. El múltiplo de 9 tendrá que terminar en 4 para que sumado con 4 termine en 8 y cumpla los segundos. Entonces, pregunto, ¿qué múltiplo de 9, que no sea tan grande, termine en 4? Para que al sumarle 4, ¿qué pasa? Termine en 8. El número más pequeño que es múltiplo de 9 y que termina en 4 es 54. A sumarle 4 me va a dar ¿cuánto? 58. Y 58 yo le quito 3, tendría 55, ¿cierto? Un múltiplo de 11. Entonces sí cumple las dos condiciones. Repito, el número de libros entonces, o el número de libros que tengo, es 58, por lo que acabo de decir. Lo sometemos a revisión. 58 lo agrupo en
bueno, en grupos de 9, ¿no? De 9 en 9. Digo, 6 por 9, 54. ¿Cuánto sobra? 4. Cumple. 58. 58 entre 5. O sea, grupos de 5. 5 por 11, 55. ¿Cuánto sobra? 3. Cumple la primera condición y cumple la segunda condición, ¿no? Entonces digo, si lo vamos a colocar en cajas de 45 libros, diré 58, es el número de libros, lo voy a dividir entre 45, ¿no? 58 entre 45. ¿Se ve bien ahí? 58 entre 45. 1, 45, ¿cuánto sobran? 13. Entonces sobran 13 libros. Sobran 13 libros. ¿Vamos? Sea respuesta de la número 8. ¿Ya? Ya, tenemos el problema número 9 ya. Le dice, en un puerto se cuentan con 700 embarcaciones, entre barco de vela y barco de motor. O sea, los barcos de vela y los barcos de motor suman 700. Es lo que está diciendo como primer dato. De los barcos de vela, dice, 3/7 son de tipo galeón, 2/5 de los de vela son goleta, y los 2/3 de los de vela son corbeta. ¿Cuántos barcos de motor se encuentran en el puerto si dicha cantidad está ¿en la qué? Está en la 200. La secretaria está muy apurada, seguro, ¿no? Está mal tipeado. ¿Cuántos barcos de motor se encuentran en el puerto si dicha cantidad está entre 250 y 300? Bueno, vamos entonces al planteamiento. Esos son los datos, ¿no? Vela más motor, 700. Y de lo de vela, hay esta característica. Galeón, bueno, 3/7 de vela. Todos estos son números enteros, pues, ¿no? Se entiende que no va a haber 0,28 galeones, no. Un número entero. ¿Qué analizo de esto? ¿O qué observo? Que el número de vela debe ser un múltiplo de 7, ¿no? Para que se pueda simplificar. También debe ser un múltiplo de 5. Y también debe ser un múltiplo de 3. Entonces, el número que busco, por lo menos que cumpla, debe ser un múltiplo de 7, 5 y 3. El mínimo como múltiplo, ¿no? Vamos a ver, vamos a buscar el mínimo como múltiplo, esos 3. El LCM de 3, 5 y 7. Tercia, 1, quinta, 1, séptima, 1. Si yo multiplico, obtendré que el mínimo común múltiplo es 105. Entonces, los de vela podrían ser 105 o un múltiplo de 105. Recuerden que si es 105, con la suma de lo de motor debe dar 700. Acá tendría que dar 695, ¿cierto? Sumado dan 700, pero no está en este intervalo, ¿no? De motor. El siguiente múltiplo, 210. Acá tendría que ser ¿cuánto? Sería, para que dé 700, 500, no, 490, ¿no? Da 700, pero no está en ese intervalo. Siguiente múltiplo de 105, 315. Acá tendría que dar 200, no, 385. También da 700, pero lo de motor no está en ese intervalo. Siguiente,
420. Para que dé 700, 280. Por lo tanto, la única posibilidad es esta. Porque tiene que estar entre esos dos. Y el único que cumple es 280, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Vamos a ver. Dice, ¿cuántos barcos de motor se encuentran? Ya, se encontrarán 280. 280. 280. ¿Esa es la respuesta? Ok, vamos entonces con alegría a la número 10.